Bueno, buen día. Para los que no pude saludar. Vamos a continuar con la ayuda de nuestro Señor en Lucas, en el Evangelio según Lucas. Allí vamos a estar por un buen tiempo. Yo la verdad lo estoy disfrutando mucho el estudiar este Evangelio. Para mí es realmente, me confronta y me anima a seguir estudiándolo. Es muy curioso Lucas cómo usa, a pesar de que era para griegos, pero usa, digamos, su público principal, Teófilo, y su forma de escribir. Pero a pesar de eso es tan simple, también es el público el que Jesús enfoca, o por lo menos la perspectiva que Lucas hace es a los que estaban perdidos, a aquellos necesitados, a los que nadie le prestaba atención, y allí está Lucas resaltando estas realidades. Gracias. Y como hemos puesto una especie de lema o de subtítulo de Lucas, es porque el Señor ha venido a buscar y salvar aquello que estaba perdido, como cada uno de nosotros, claramente. El día de hoy vamos a estar regresando a unos personajes como Zacarías y Elizabeth, y vamos a ver desde el verso 57, capítulo 1 estamos todavía, hoy lo vamos a culminar. Es un relato largo hasta el 80, 57 al 80, y regresamos a estos dos personajes. No sé si ustedes recuerdan, Lucas 1 y 2, Lucas lo que hace es hacer dos anuncios de nacimiento. Vemos por un lado el de Jesús, el de Juan, luego el anuncio de Jesús. También están los nacimientos de Juan y de Jesús. Estamos hablando de los capítulos 1 y 2 de Lucas, pero en la mitad Lucas hace y mete canciones, mete unos cánticos que vimos el domingo pasado, el primer cántico que mete entre estos dos relatos y entrelaza estas historias paralelas de Juan el Bautista y de nuestro Señor Jesucristo. Y la primera canción era la que María hace, ¿no? Y en el latín, cuando estudiaron esta forma en cómo Lucas quiso organizar, usan las primeras frases de cada canto. Y lo primero que dice María, no sé si recuerdan qué era, magnificar el nombre de Dios. Entonces lo que usa en el latín es magnífica, y por eso se llama así esta canción. Esto lo vemos, si lo quieren subrayar, desde el 46 al 55. 1, 46 al 55 está este canto que María entona después de recibir la visita del ángel Gabriel. Luego va a visitar a su familiar, y allí es donde Elizabeth, y es donde canta, alaba a Dios por la bondad y su misericordia, y magnifica el nombre de Dios, así como los salmos también lo dicen: bendito, magnifica el nombre de Dios. El segundo canto que hoy vamos a ver con la ayuda de Dios es el de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, y la primera palabra que usa es bendito sea el Señor de Israel, y lo que se usa en latín como para separar este canto se llama Benedictus, y es como, entonces tenemos el Magnífica, el Benedictus. Son cantos que son bien conocidos, y ahorita lo vamos a ver con profundidad. En el verso 2:14, si voltean la hojita, vamos a ver el canto de ángeles que están en el momento del nacimiento de Jesús. Eso es un poco más conocido para todos nosotros. Los ángeles anuncian a los pastores del nacimiento, glorifican a Dios con la palabra, y empieza con gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad a los hombres. Y ahí esta palabra en latín al principio se llama Gloria in excelsis Deo, que significa gloria a Dios en las alturas. Que hay canciones de esto que escuchamos más en la época de Navidad. Y por último, el último canto que usa y entrelaza entre esas dos historias está en Lucas 2:29. Lo vamos a ver más adelante, pero quería como que nos ubicáramos y por qué Lucas de repente va con un personaje, se mete con otro y los entrelaza. Pero es muy interesante esto. Lucas 2:29 al 32, tenemos este canto de Simeón, este hombre justo, piadoso, que esperaba la venida del Mesías.
Y cuando María y José llevan al niño a circuncidar al templo, agarra a Simeón el niño, lo abraza y dice, ya puedo morir, ya puedo morir en paz. He visto el nacimiento del Salvador y justamente eso, puedo partir en paz. El nombre de la canción se llama Nunc Dimittis, como descanso en paz. Ya he visto la salvación que ha nacido, ¿no? La he visto, la he palpado. Y cada uno de estos cantos representa una expresión de alabanza. Y yo creo que Lucas lo que nos está expresando es esto: alabar al Señor justamente por el nacimiento y de gratitud por el cumplimiento de la promesa a través del nacimiento de nuestro Salvador, la encarnación, Cristo hecho acá, habitando con nosotros. Y así debe ser nuestra vida. Y por eso es importante que nosotros podamos ver este canto, que lo podamos examinar a la luz del contexto que vemos en la Biblia. No es en vano que Lucas haya puesto estos cantos, hay mucha doctrina. Vimos el domingo pasado tanta bondad, esta poderosa misericordia de Dios, cuando María exalta y dice que se haga tu voluntad. Vos sos misericordioso, vos sos bondadoso. Y hoy vamos a ver con la ayuda del Señor este segundo canto, ¿no? Lucas 20, del 57 al 80. Dios merece ser alabado. Después, antes, durante, pero casi siempre es en respuesta. La adoración, yo la escuché en un libro que habíamos leído con el equipo de alabanza, nuestra adoración importa, se llama. Y el significado es una respuesta a lo que Dios ha hecho. Es simplemente eso. Eso para mí es una forma de alabar a Dios. Dios hace algo y nosotros respondemos automáticamente en alabanza por lo que Él es, por lo que Él ha hecho. Pero para eso necesitamos conocerlo claramente, necesitamos saber qué ha hecho por cada uno de nosotros. Pero así como cada uno de estos personajes, que si nos ponemos a verlos en detalle, son personas olvidadas ante la sociedad, ancianos que están ahí años y años en lugares donde realmente no son famosos. Decía después en el Evangelio de qué va a salir de Nazaret, no hay nada. Allí estaban esta jovencita María, en este pueblo alejado estaba Zacarías, Elizabeth, no eran famosos, pero para el Señor sí lo fueron. Ellos, posiblemente estas canciones no fueron famosas, no lo habían subido a YouTube, no fueron famosas para su tiempo, pero para el Señor sí lo fueron. Y eso es lo importante, que nos enseña esta realidad que Él las quiso plasmar el Señor. Acá ahí la tenemos cada uno de nosotros y podemos escucharlas. Y Lucas es intencional, que nosotros veamos el carácter de Dios mediante nos va exponiendo estos cantos, que son realmente hermosos. No son coincidencias, ni para su primera audiencia, ni para Teófilo, ni para ninguno de nosotros. Así que simplemente pensando en cómo debemos alabar a nuestro Dios. Dios determina de una manera y es conociéndolo a Él y respondiendo a Él en adoración. Para entrar un poco en contexto, nosotros habíamos visto el anuncio de Juan el Bautista. Inmediatamente acá, en el 57, viene el nacimiento de Juan el Bautista. Y yo quería leer simplemente estos primeros últimos capítulos que vimos, el 1:22 hasta el 25, ya termina este suceso. A los que por ahí no pudieron ver esta primera prédica, está grabada en el canal. 1:22 dice, pero cuando salió no podía hablarles. Estaba Zacarías castigado por su incredulidad. Y se continúa diciendo, y se dieron cuenta que había visto una visión en el templo. Y les hablaba por señas y permanecía mudo. Cuando se cumplieron los días de su servicio sacerdotal, regresó a casa. Verso 24, y después de estos días, Elizabeth, su mujer, concibió y se recluyó por 5 meses, diciendo, así ha obrado el Señor conmigo, en los días que se dignó a mirarme, para quitar mi afrenta ante los hombres. Después de esta última escena que nosotros vimos, aparece María en una historia paralela, pero volvemos a este momento. Después de
ahora venimos al nacimiento de Juan. Y a mí me gustaría que pudiéramos leer este fragmento y después oramos a nuestro Dios. El verso 57 dice, 1:57, cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y sus vecinos y sus parientes oyeron que el Señor había demostrado su gran misericordia hacia ella y se regocijaban con ella. Al 8º día vinieron para circuncidar al niño y lo iban a llamar Zacarías según el nombre de su padre. No, sino se llamará Juan, respondió la madre. Y le dijeron, no hay nadie en tu familia que tenga ese nombre. Entonces preguntaban por señas al padre cómo lo quería llamar. Él pidió una tablilla y escribió lo siguiente, su nombre es Juan. Y todos se maravillaron. Al instante fue abierta su boca y suelta la lengua y comenzó a hablar dando alabanzas a Dios, y vino temor sobre todos los que vivían en su alrededor. Y todas estas cosas se comentaban en todas las regiones montañosas de Judea. Todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿qué pues llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor ciertamente estaba con él. Verso 77, y su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha traído redención para su pueblo, y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto. El juramento que hizo a nuestro padre Abraham, concédenos que, librados de la mano de nuestros enemigos, le sirvamos sin temor, en santidad y en justicia delante de él todos los días, todos nuestros días. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación, por el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas y sombra de muerte, para guiar nuestros pies en camino de paz. Verso 80, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y vivió en lugares desiertos hasta el día que apareció en público. Vamos a orar a nuestro Dios. Nuestro Señor, te pedimos que tu palabra poderosa hable en nuestra vida por medio de tu Espíritu Santo, que sea ella la que nos dé entendimiento, que seamos llenos del Espíritu, así como vemos en tu palabra, y tu Espíritu nos dé luz en donde andamos, Señor. Sabemos de que es tu palabra poderosa para cambiar cualquier cosa, Señor. Nuestra conducta, nuestro carácter. Queremos acudir a ella, Señor, en reverencia. Queremos examinarla. Ayuda a que no hable tanto yo, sino que sea tu palabra. Ayuda a cada uno de nosotros como oyentes también de tu palabra, Señor, a no solamente oírla, sino aplicarla también. Esta realidad de poder ver a Cristo, de poder ver tu carácter en ella, Señor, y que nosotros podamos alabarte, responder en alabanza por lo que tú has hecho, Señor, porque has engrandecido tu misericordia con nosotros, Dios. Yo te pido que tú nos ayudes, Señor Padre Santo, a poder vivir esto que estamos escuchando. En tu nombre, Señor, oramos. Amén. Amén. Bien, tenemos un relato un poquito largo, pero para mí es más fácil si lo miramos de esta manera. Lo separamos en dos partes nomás. Si vemos una primera parte, si lo quieren señalar, el cumplimiento de esta promesa que se había anunciado antes en el capítulo 25, y vemos el nacimiento, la circuncisión de Juan, cuando Zacarías recupera el habla y bendice a Dios, y podemos ver entonces del verso 57 al 66. Y después, la segunda parte, vemos que también puede y cambia de género, que no solamente es una narrativa, sino que cambia
a una forma poética, como un cántico. Entonces vamos a ver la respuesta en alabanza de Zacarías, del verso ya 67 al 79, y el 80 vuelve otra vez solamente un pasaje de narrativa, pero podemos separarlo simplemente en estas dos partes, ¿no? Primero, la narrativa, el acontecimiento, del preámbulo de lo que Dios hizo, y después la respuesta en alabanza de Zacarías. Y hay una idea principal que yo veo en el texto y me gustaría que la voy a estar repitiendo, pero si le quieren tomar nota acerca de esto, y quiero convencerlos de esto también, porque yo lo veo en el texto, es que Dios es digno de alabanza. Dios es digno de alabanza porque ha venido a redimir y salvarnos por su entrañable misericordia, que recuerda y cumple su pacto. Dios es digno de alabanza porque Él ha venido a redimir y salvarnos por su entrañable misericordia, que recuerda y cumple su pacto con cada uno de nosotros. Y empieza el pasaje hablando del cumplimiento de las promesas. Dios había señalado un día específico para que esto sucediera. A pesar de las contrariedades que habíamos visto en el pasaje, un pueblo donde estaba sufriendo opresión, una circunstancia muy específica. Ellos eran ancianos, ellos eran estériles, o sea, iba sumando un montón de contrariedades, pero cuando se cumplieron los días. ¿Qué días? Los que el Señor ya había designado que iba a ser así. Dios había escuchado y Dios era fiel y cumple sus promesas justamente en medio de todas estas circunstancias. Esta era la idea de este pasaje, es que Dios escucha y es fiel en medio de estas circunstancias. Y Él quita para ambos vergüenza, porque como termina el pasaje dice que el 25 ha sobrado conmigo en los días en que se dignó a mirarme para quitar mi afrenta ante los hombres. Es porque posiblemente la gente la juzgaba a Elizabeth y a Zacarías, que posiblemente pensaban que había cometido un pecado, pero Lucas es claro y al principio dice ellos eran piadosos, eran fieles, pero a pesar de eso había vergüenza ante la sociedad de ellos como sacerdotes. Y quitar la vergüenza de ambos no era el fin en sí mismo, no era simplemente para restaurarlos ante la sociedad, sino que era un medio que Dios estaba usando para algo mucho más grande que vendría después. Y ahí vemos cómo entonces sí se cumple la voluntad de Dios perfecta, porque no es simplemente para darnos algo, sino porque nos da lo que el Señor nos está dando para el beneficio justamente y para su gloria. En el verso 14, si seguimos viendo el capítulo 1, 14, el ángel, una de las cosas que le dice que cuando nazca este niño, ya lo daba como una certeza, dice, tendrás gozo y alegría, él, Zacarías, pero también muchos se regocijarán por su nacimiento. No solamente era una bendición para ellos, incluso va a ser para muchos. Y vemos en el inicio de este relato cómo vecinos, familiares contentos festejaban este acontecimiento. Era una fiesta en este pueblo. Pero lo más importante es que están viendo la mano del Señor. Cuando comienza el pasaje, bueno, dice que se cumplió el tiempo, dio a luz, y sus vecinos y parientes oyeron que el Señor había demostrado gran misericordia hacia ella y se regocijaban con ella. No era claramente veían que Dios estaba detrás de esto, no era algo, y Dios era engrandecido, Dios era glorificado, ven la mano. Y así podemos, una palabra que por ahí yo solamente me quedo, en todo el pasaje 1 vemos en toda parte la palabra misericordia, misericordia, misericordia. Ellos lo veían. Juan, su nombre no más ya significa Dios es misericordia. Zacarías lo ve, el pueblo lo ve y agradece y enaltece a Dios por su gran misericordia. Así comenzamos este primer capítulo. Lucas lo quería establecer así: Dios es misericordioso. Y cada vez va avanzando esa misericordia. Empieza con su inquebrantable fidelidad, misericordia, y terminamos con su entrañable, desde lo más profundo de adentro. Ahí vemos la misericordia de Dios que sale desde las entrañas mismas, dice el pasaje en esa poesía. Y
lo podemos ver también en el canto de María, en el capítulo 50, si lo pueden ver ahí en el 1:50, de generación en generación en su misericordia para los que le temen. Verso 72 dice, para mostrar misericordia a nuestros padres. Verso 78, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Claramente Zacarías había aprendido esta lección. Estuvo casi un año sin poder hablar, sin poder escuchar, sin poder decir absolutamente nada y meditando en lo último que dijo, que fue queja. Claramente él había aprendido esta lección y resonaba en la cabeza. Si, como les decía, Juan significa Dios tiene misericordia. Para nosotros los nombres no son tan significativos. Te llamas como a veces tu padre o lo que está de moda, pero en su tiempo era algo que tenía que ver con el acontecimiento. Recordamos cuando Sara se rió porque decía, ¿cómo yo voy a tener un hijo? ¿Cómo se llama el hijo? Risa. Y era para que recordara esa característica de Dios. Acá Dios le está diciendo, tu hijo se va a llamar Dios tiene misericordia. Y él lo tenía en la cabeza un mes, 2 meses, 10 meses. Claramente él había entendido esto. Y sus familiares, en el verso 59 dice, al 8º día vinieron para circuncidar al niño y lo iban a llamar Zacarías, según el nombre de su padre. Pero la madre respondió y dijo, no, sino que se llamará Juan. Y le dijeron, no hay nadie en tu familia que tenga ese nombre. Entonces preguntaron por señas al padre cómo lo quería llamar. Y él pidió una tablilla y escribió lo siguiente, su nombre es Juan. Y yo le puse a esta prédica, el título de su nombre es Juan, porque ahí está como el clímax de todo este conflicto de los familiares, pero recordemos que Dios es misericordia, es un sinónimo para ellos. Ellos decían Juan y era lo mismo que decir Dios es misericordia, Dios tiene misericordia. Y esto es lo que nos habla este pasaje. Dios tuvo misericordia con ellos y con cada uno de nosotros. Los familiares pedían que se llamara como su padre, pero él dice no, su nombre es Juan. Y podemos ver que no solamente quedó mudo, sino que también quedó sordo posiblemente, porque le hablaban por señas. Él tranquilamente pudo haber escuchado, pero le hablaban con señas, ¿cómo se va a llamar? Así que no sabemos cómo habrá sido la situación, pero agarra una tablilla que posiblemente la usó todo este año, mínimo 9 meses de mientras estaba por dar la luz Elizabeth, y así le comunicó todas estas verdades que él había escuchado y escribe su nombre es Juan. La gente se maravillaba, dice, y divulgó esta a las demás regiones. ¿Y qué divulgaba? Allí Zacarías, Elizabeth tuvieron un bebé claramente por la misericordia de Dios, la mano del Señor obrando. El Señor lo recordó, el Señor escuchó y esto no es al azar. Tenemos este juego de palabras que usa Lucas, sin ser muy técnico, simplemente Zacarías significa el Señor recuerda. Elizabeth significa una promesa divina. Y si ustedes juegan con esas palabras, el Señor recuerda la promesa y el Señor tiene misericordia. Y es tres grandes nombres que tenemos, pero todo estaba en su mente recordando esta verdad. Inspira para cada uno de ellos, y esto debe animarnos a cada uno de nosotros en que Dios obra realmente perfectamente. En el verso 20 está el castigo del ángel y dice, he aquí te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca. ¿Qué es todo esto? El nacimiento, justamente. Y cuando lo van a circuncidar, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán en el debido tiempo. En el verso 64 entonces vemos, al instante fue abierta la boca y suelta su lengua. Es una forma hebrea de decir lo mismo, porque abrir la boca y soltar la lengua es simplemente una forma poética de decirlo. Y comenzó a hablar y comenzó a hablar dando alabanza a Dios. Y vino temor sobre todos los que vivían alrededor, y todas estas se comentaban en la región montañosa de Judea. Verso 66, y todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿qué pues?
llegará a ser este niño, porque la mano del Señor ciertamente estaba con él. Después de todo esto, se terminó el castigo para Zacarías. Él había entendido sin duda la lección que Dios le quería dar, que fue en gracia. Y ustedes se ponen a pensar, es gracia. Tranquilamente pudo haber dicho, bueno, le voy a dar la bendición a otro, pero el Señor tuvo gracia y le enseña de esta manera para que medite y alabe después. Y lo primero que hace es alabar a Dios. Antes, sin el Espíritu Santo, lo primero que hace es quejarse, ver sus circunstancias, pero lo primero que hace ahora es alabar a Dios, y esto da gloria a Dios porque muchas personas lo hicieron también. Verso 65, la gente se maravillaba y decía que temía también, pero no es un temor de un pánico o un terror, sino que era un temor reverente a Dios, y guardaban esas cosas en su corazón y preguntaban, ¿qué niño va a ser este? Claramente es un milagro de Dios obrando. Hace un par de episodios vimos a este personaje en su incredulidad, verso del 1 al 25, pero ahora algo muy importante y que Lucas empieza a introducir en el pasaje, y es el Espíritu Santo. Como decía Enrique el domingo pasado, todavía no se había inaugurado el nuevo pacto, pero es un preámbulo, es el Espíritu Santo lleno Elizabeth, lleno Zacarías, María llena del Espíritu Santo, algo que ya va a venir. Después va a venir en Hechos, y Lucas escribe Lucas y Hechos, que va a venir el momento donde se inaugura también el nuevo pacto, pero movidos por el mismo Espíritu Santo. Pero acá vemos un adelanto, y él es lleno del Espíritu Santo y comienza a profetizar con toda seguridad, ya no con incredulidad, ya no con duda. Verso 67, lleno del Espíritu Santo, le muestra a él cada promesa y empieza, ahorita vamos a ver en detalle esta alabanza, y que claramente él entiende que no es su hijo, el Mesías, y de hecho no le da mucho protagonismo. Si ustedes ven el verso cuando comienza, es un solo capítulo, 57, cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo del alumbramiento, dio a luz un hijo, y ahí termina. Como que el protagonista no es Juan el Bautista, el protagonista de todo este libro no es Zacarías, Elizabeth, sino es Cristo, es el Salvador, y todos tenemos que centrarlo allí. No son acontecimientos importantes, sino Dios obrando detrás de todo esto. Entonces, el Espíritu Santo le da entendimiento acerca de todo lo que ha pasado en el antiguo pacto se está cumpliendo justamente en su Hijo, porque Él va a abrir el camino de aquel Mesías que va a venir. Él va a ser el inicio de todo lo que va a empezar a pasar. Y eso lo vamos a ver. Nosotros tenemos luz de lo que vemos, hemos leído ya el Evangelio, pero para él lo cree en fe, y él dice, es así porque yo estoy conectando esta idea del Antiguo Testamento, y empieza, ahorita podríamos ver la segunda parte, es la respuesta entonces de Zacarías. Lo primero que hace es alabar a Dios, y él alaba de esta manera, y vemos entonces el verso 67. Esta segunda parte, este segundo punto, primero vimos, bueno, este momento del nacimiento, la circuncisión, como un momento de obediencia, porque decían que el primogénito tenía que ser del servicio al Señor, y ellos lo hacen, lo cumplen de esa manera. Cumplen también el nombre que se les había pedido y lo hacen, alaban a Dios, reconocen su misericordia, y el pueblo también teme, guarda estas cosas. Y en la segunda parte vemos cómo Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo, y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David su siervo, tal como lo anunció en boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen. Es hasta el 71. Yo quiero que pensemos, hace poco cantamos 4 canciones, y se dan cuenta que hay versos en cada cántico, y a veces dan una idea central. En esta canción yo quiero separar simplemente en 2 versos. Un primer verso que habla específicamente acerca de Cristo, y el segundo verso lo podemos ver desde el 76, y dice, y tú niño, ¿a quién se está refiriendo? A Juan en este momento, porque es
la tarea que Juan va a hacer. Entonces, la primera parte, él reconoce que Dios está obrando, y la segunda es el papel y la labor que va a hacer Juan el Bautista en todo esto. Pero no es muchos pasajes que le da a Juan el Bautista, porque entendemos que es Dios el protagonista. Entonces, del 68 al 75 vemos una primera estrofa de este canto, y la segunda del 76 al 79, simplemente como para que tengamos esto en mente. Tenemos entonces este canto, como le decía al comienzo, que se llama Benedictus. Es conocido así porque comienza diciendo: bendito sea el Señor Dios de Israel. Y podemos decir que es un canto porque muchos salmos comienzan de esta manera. De hecho, Enrique el domingo pasado citaba, porque María citaba el Salmo 105. Zacarías hoy cita el Salmo 106 que estuvimos leyendo al comienzo del culto. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Y esto lo tiene en mente Zacarías, y lo cita. Cuando nosotros tenemos una cita, no sé, en algunas Biblias lo tienen en mayúscula, no específicamente bendito, sino por ejemplo en el 76 hay una cita, algunos tienen en mayúscula. En el 71 también habla de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen. Y lo que está haciendo el autor es citando el Antiguo Testamento, y es bueno que vayamos a verlo. Quizás no vamos a estudiar en detalle todo el Salmo 106 porque por cuestión de tiempo, pero lo podemos hacer en nuestra casa también, poder ver por qué quiso citar esto específicamente. Entonces, tenemos el Benedictus. Lo primero que él hace, Zacarías, es alabar a Dios, y dice: bendito sea el Señor. Comienza alabando a Dios porque realmente tiene muchas razones para hacerlo. Y créanme, hermanos, nosotros tenemos muchas razones para alabar a Dios, no solamente porque es una costumbre, sino por las innumerables misericordias de Dios. Siempre van a haber razones. A veces nuestras circunstancias, nuestras mismas lágrimas, decía un autor, no nos deja ver las innumerables misericordias, y nos empañamos los ojos y vemos menos de un metro las demás cosas que el Señor está haciendo por nosotros, que sin duda son innumerables. Y otras bendiciones espirituales, dice Efesios, ¿no? Cosas que ni siquiera estamos viendo, pero el Señor está obrando en nosotros. Así que un ánimo para nosotros es ver a Dios en todo lo que el Señor está haciendo, a pesar de las circunstancias, a pesar del tiempo, a pesar de las contrariedades que estemos pasando. Pero Dios es fiel, Dios es misericordioso, y necesitamos nosotros como cristianos alabar a Dios por lo que Él está haciendo. Muchas veces nos vemos a nosotros mismos y nos quejamos, así como Zacarías, sin el Espíritu Santo. Dios le había prometido algo y estaba tan duro que no entendía, y el Señor lo castiga de cierta manera, pero ahora entiende, lleno del Espíritu Santo, y dice: bendito sea el nombre del Señor. Dios está en medio de todo esto, y Él reconoce lo primero que dice. Él reconoce. Ahora, sin la obra del Espíritu Santo, Él no podría haber entendido y dicho estas cosas. Estaba en incredulidad, pero ahora con el espíritu de alabanza, nosotros tendríamos que también actuar en esto. Tenemos razones de gran peso, y si no las tienen, que dudo que no la tengamos, acá vamos a ver otras grandes razones de gran peso. Por eso el Señor no nos lo ha puesto, por saber ver su carácter a la luz de lo que la Biblia nos muestra. Y el Señor no tiene que hacerlo. Él sabe que Él es misericordioso, Él sabe que Él es santo, pero aún así nos revela en su Biblia y nos da prueba, nos recuerda, nos enseña, nos motiva a que la estudiemos para que veamos su carácter ahí en la Escritura, de todo lo que Él es y todo lo que ha hecho. Y aún así nosotros, en nuestra amnesia de no querer ver, de no querer agradecer por todo lo que Dios está haciendo, Él nos recuerda. El verso comienza el 68 y 69 con tres cosas. Dios ha venido, nos ha libertado, nos ha enviado un poderoso salvación. No sé en la versión de ustedes cómo aparece. Yo estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas, y habla de un cuerno de salvación. Pero la idea es un poderoso Salvador.
Pero lo primero que hace es que Dios ha venido, Dios nos ha visitado y Él, inspirado por el Espíritu Santo, dice: bendito sea el Señor, porque has venido, uno, nos has libertado, nos has redimido, podríamos verlo más adelante, y has enviado un poderoso Salvador. Dios mismo ha llegado a librarnos, a efectuar en persona, a salvar a su pueblo. Y Él lo está reconociendo con este canto. El énfasis es que el pueblo estaba padeciendo, y si nosotros lo vemos en el resto del canto, vemos características como el 68, que habla de redención. Cuando alguien necesita ser redimido es porque está esclavizado de un tirano específicamente. En el verso 71 dice: de nuestros enemigos, los que nos aborrecen. Y ahí cita también Salmo 106. El 74, de la mano de nuestros enemigos. Este cuerno de salvación, este poderoso Salvador, otras versiones lo llaman, lo muestran así. Se refiere a una ayuda poderosa. Usa esta imagen de un cuerno como un símbolo de poder, de fuerza, una ayuda de fortaleza. Nosotros vemos a una vaca y no genera tanto terror como ver un toro corriendo, porque ya, vemos ese símbolo, y lo que está haciendo es que va a venir un poderoso Salvador a librarnos. Es una imagen que usaban en el Antiguo Testamento. Y no solamente hace referencia a esto, sino que va a salir, ¿de dónde? Del trono de David. Vimos un poco en el anterior canto, es que ahí nos da referencia que es Cristo. No está hablando en este pasaje de Juan, y eso lo tengamos claro. Está hablando es de Cristo, porque Él va a venir, no Juan, a salvarnos. Cristo ha venido a redimirnos como un poderoso Salvador. Y Zacarías lo reconoce y él entiende que no es su hijo. Él dice: es del linaje de David, no de mi linaje. José era del linaje de David, él era de Aarón, como lo habíamos visto al principio. Y no solamente nombra a David de este pacto, este juramento, sino que también nombra a Abraham, otro pacto. Que él recuerda, no solamente se va un poquito atrás, sino mucho más atrás, donde comienza toda la historia de este pueblo hebreo, donde comienza Dios a mostrar misericordia a los padres. También habla, ¿no?, que cumplieron, que está cumpliendo lo que el Señor les prometió miles de años antes. El verso 70 al 73 vemos entonces, no solamente nombra a David, sino a Abraham. Acá vemos cómo este pacto a este caldeo, porque era un pagano, el Señor lo escoge y le dice: yo te voy a escoger, y de vos va a salir esto, y va a ser de bendición para el pueblo. Abraham cree, él peregrina por todo el Antiguo Oriente, y Dios le reafirma esta promesa, pero lo hace de una manera particular, como para que todos lo entiendan. Lo vimos en la lectura pública. ¿Recuerdan esta narración donde el Señor establece el pacto con Abraham en el Génesis 15, que estuvo leyendo nuestro hermano Daniel? Pero en el 15:8, a mí me gustaría que si fuéramos a este pasaje, porque es importante que pudiéramos ver esto. Ya lo leímos, pero como para avanzar así. Génesis 15. Abraham le dice: bueno, ¿cómo va a suceder eso? Si yo a duras penas tengo un pariente lejano, Eliezer de Damasco. Pero dice: no, va a venir de tu simiente, va a ser tu hijo. Y él, mirando también su circunstancia, era un hombre viejo. Habían ya pasado los años que él le había prometido y ya había recorrido todo el oriente y no había todavía hijos. Y él le pide una prueba, una garantía, y dice: bueno, yo te voy a dar una prueba. Y lo hace partir unos animales. Eso dice en el verso 9, el Señor le responde: tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Y Abraham los trajo y los partió a la mitad, como era algo donde en ese tiempo se firmaban los contratos. Ahora nosotros vamos a un escribano, ¿no?, y ponemos una garantía, y si se incumple hay que pagar pero en ese tiempo era más grave la cosa.
Lo que estaban diciendo, agarraban un animal, lo partían al medio y ambos tenían que pasar por la mitad. El que incumplía el contrato, lo que estaba pasando, moría. Así como estás viendo estos cadáveres, así le va a pasar. Y el Señor, ¿qué hace? En el verso, bueno, ya lo vemos en el 12 directamente. Mientras ahuyentaba porque había pasado el tiempo, los buitres, el Señor lo duerme. Porque sabe que Abraham, si pasa por ahí, va a incumplir el contrato, va a incumplir este pacto. Y es el Señor el que pasa por el medio de este pacto. Eso es un pacto partido como se conoce. Es un pacto unilateral. Solamente una persona pasó diciendo, por mí mismo, yo juro que esto se va a cumplir. Porque no encuentro una persona más grande que él mismo. En el Génesis 22:6 dice, no encuentro a alguien más alto por quien jurar, reafirmándole este pacto a Abraham también. Y él decide dormirlo, porque Dios promete que va a ser así, y es así. Y Zacarías hoy está recordando este pacto que tú le hiciste a Abraham y a mis antepasados, a mis padres. Bajo pena de muerte, cada parte se comprometía, pero en este caso Dios decide dormir a Abraham, porque va a incumplir, como nosotros seguramente lo hubiéramos incumplido. Lo incumplimos, de hecho, pero Dios es poderoso para salvar y Él jura por sí mismo que Él va a hacerlo. Él va a ser de bendición para todas las naciones por medio de este pacto. Zacarías evoca, recuerda esta muestra del amor de Dios incondicional, porque no tenía que ver con lo que hacía el hombre, tenía que ver con lo que Él quiere hacer con este pueblo, con su creación. Acerca de este texto, de este pasaje, hay un autor que se llama Wright, dice, estemos convencidos de las promesas, abracémoslas y no las soltemos, nunca nos fallará. La palabra de Dios nunca será incumplida. Si yo les digo algo, muy probablemente voy a fallar, y créanme que voy a fallar, pero el Señor nunca va a fallar. Abracemos esta verdad, esta esperanza de que lo que el Señor prometió lo va a cumplir. Y continúa la cita, Él no es hombre para que mienta. Tenemos un sello en cada promesa que Zacarías nunca vio. Zacarías estaba diciendo esto como en fe, porque él ni siquiera había visto nacer a Jesús, pero él estaba creyendo que se estaba cumpliendo esta realidad. Tenemos el sello de la sangre de Jesús, asegurándola que lo que Dios ha prometido lo cumplirá. Fin de la cita. Nosotros no debemos dudar acerca de lo que el Señor nos ha prometido en el futuro, porque lo que prometió en el pasado lo cumplió. Entonces, con esa misma certeza, creemos de lo que va a pasar. Y Él dice que va a pasar, y podemos ir a Apocalipsis, y podemos ir a todas las epístolas de lo que el Señor va a hacer con su iglesia, y que está edificando su iglesia, y que la va a presentar sana, santa, sin mancha, irreprensible. Creemos esas verdades, el Señor lo va a hacer, lo va a cumplir, porque Dios no es hombre para que mienta, citando a Cuando este pueblo estaba en Egipto, ellos recuerdan, Dios les recuerda el pacto. Claramente Dios no es olvidadizo, sino que ellos dicen, ¿te acordás del pacto que vos hiciste con el pueblo? A pesar de que ese pueblo había incumplido, porque no depende del pueblo, Él dice, yo me acuerdo del pacto y voy a sacarlos de aquí. Dios se acerca a su pueblo y lo rescata, se acuerda del pacto, a pesar de su infidelidad, porque es un pacto unilateral el que tenemos, es incondicional, es de parte de Dios solamente. Ahí vemos la fidelidad y la misericordia de Dios. En el Salmo 106, si me quieren acompañar, si no se los leo en este caso, Zacarías lo está citando, hablando de sus enemigos. Dice, aleluya, el verso 1, den gracias al Señor, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. El verso 2, ¿quién puede relatar los poderosos hechos del Señor o expresar todas sus alabanzas? Y ahí continúa hablando acerca de todo lo que el pueblo hizo. En el verso 6 dice, nosotros hemos pecado como nuestros padres, hemos hecho iniquidad, nos hemos conducido impíamente, nuestros padres en Egipto
no entendieron tus maravillas, no se acordaron de tu infinito amor, sino que se rebelaron junto al mar, en el mar rojo. Verso 8, no obstante, los salvó por amor a su nombre, para manifestar su poder. El verso 44, terminando el salmo, dice: sin embargo, él vio su angustia al escuchar su clamor y se acordó de su pacto por amor a ellos, y se arrepintió conforme a la grandeza de su misericordia. Lo hizo también objeto de compasión en presencia de todos los que tenían cautivos. Sálvanos, oh Señor, Dios nuestro, y reúnenos entre las naciones para dar gracias a tu santo nombre y para gloriarnos en tu alabanza. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad. Y todo el pueblo dice amén. Era un salmo que todos estaban recordando esta verdad. Amén, aleluya. El Señor es bondadoso. ¿Qué tiene que ver este pueblo, este pacto con nosotros? Él prometió que por medio de Abraham iban a ser benditos muchas naciones, como todos nosotros estamos acá reunidos, justamente por esta promesa que el Señor había hecho. El canto continúa y sigue una idea lógica. Si ustedes ven, Él recuerda que el Señor ha venido, los ha librado, y hay un poderoso Salvador que ha guardado el pacto y se acuerda del pacto de David, de Abraham, como lo vimos. Pero, como le decía, tiene una lógica, porque si nosotros pensamos, cuando somos librados de algo, al mismo tiempo somos salvos para algo. Es algo básico para cada uno de nosotros. Si nosotros hemos sido librados de la esclavitud, de un amo tirano, ahora somos esclavos ¿de quién? De Cristo. Ya no es tirano, ya es justamente lo que dice como termina este pasaje: sin temor, en santidad, en justicia y todos los días de nuestra vida. Dejamos de ser de útiles al mal, ahora somos de utilidad para el siervo. Pero ¿cómo lo hacemos ahora? Y Él dice: permítenos, Señor, que te podamos entonces ahora, en este nuevo reino, en este nuevo lugar, que te podamos servir sin temor, que te podamos servir en santidad. Esa es la meta del pueblo, en santidad y justicia. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? Todos los días de nuestra vida. O sea, ellos voluntariamente dicen: quiero estar acá. Queremos como cristianos estar todos los días de nuestra vida sirviéndole a nuestro Dios. Y lo hacemos sin temor. Dejamos de hacerlo en un lugar y el Señor nos está redimiendo de un lugar para mostrarnos ahora la luz admirable. Esa es una característica de alguien que ha experimentado la bondad y la misericordia de Dios, la salvación, la misericordia, la libertad de cada uno de nosotros como nos ha librado. Es la adoración y debe ser la oración y la adoración de todos los días de nuestra vida, que podamos vivir en santidad, en justicia, todos los días de nuestra vida. Y esta segunda parte, el verso 76, de la segunda estrofa, podríamos decir, de este canto, ya para terminar esta parte poética, dice: ahora le dedica en realidad un par de versos a su hijo. Verso 76, ¿cómo comienza? Y tú, niño. Ahora sí se está refiriendo a su hijo, a Juan. Y recordemos la escena, porque la narrativa son escenas. Él está con su niño en brazos de 8 días, circuncidándolo o a punto de circuncidarlo. Y él dice: tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de los pecados. Podemos entonces ver esta segunda parte donde se está refiriendo ahora sí a Juan, pero solamente por un par de pasajes, porque no es el protagonista. Ahora le dedica esto: tú irás delante del Señor para preparar el camino. Eso lo había prometido el ángel. Esa era la descripción de lo que iba a hacer él, que tiene el mismo espíritu de Elías, iba a profetizar como el ángel dijo,
Y también yo creo que era una respuesta a todo lo que los familiares estaban a él alrededor. ¿Quién será este niño? Bueno, él va a ir delante de uno más grande, sin duda, que va a ser el Mesías. El verso 77, y resalten esta palabra, para dar a su pueblo el conocimiento de salvación por el perdón de pecados. La expectativa de cualquier israelita era, como habíamos visto, era la salvación física de la opresión de los enemigos, y estaban ellos experimentando un momento caótico también. Ellos estaban esperando eso, dar a su pueblo, pero lo que va a hacer Juan es dar a su pueblo conocimiento de salvación por el perdón de pecados. Ellos querían ser libres de la mano de sus enemigos, de la salvación de sus enemigos, de los que lo odiaban, y eso se repite constantemente y podemos ver como sinónimos: redención, liberación, opresión, y todo se refiere a una opresión física. Pero por eso pedían un poderoso Salvador, porque necesitaban a alguien, podríamos pensar, más fuerte que esto. Pero claramente lo que Dios está dándoles no es un líder político, no es un líder militar, no es para derrocar al gobierno de turno. Juan iba delante de este poderoso Salvador anunciando y dar entendimiento acerca de ¿qué? De la salvación, de perdón de pecados. No para derrotar a ningún rey, no para derrotar a ningún gobierno y ganar y de repente invadir a otras naciones, porque él iba a un problema mucho más grave, que es el pecado, que vos y yo tenemos en nuestra vida. Nuestro pecado, creemos cada uno de nosotros ser reyes en nuestros corazones, de gobernar nuestra propia vida, o algo que realmente Dios solamente debe ocupar en nuestros corazones como rey. Hace poco hablaba con un no creyente y decía: errar es de humanos, y esa es como la justificación, ¿no? Pero esto no es verdad. Errar es de humanos caídos. Después de Génesis 3, el propósito de Dios no era que nosotros estuviéramos errándole todo el tiempo. Él era que estuviéramos en plenitud con Él, en paz. Pero después de la caída, todo le vamos a errar claramente, pero porque somos seres caídos. Y el problema más grande de nosotros es el pecado. Nosotros somos esclavos de nuestras pasiones, de nuestros deseos, que compiten y se pelean constantemente con quién es el que va a gobernar nuestros corazones. Como hablábamos, tenemos dioses, a veces ni siquiera en una estatua, sino nosotros mismos somos nuestro Dios, en cómo nos sentimos cómodos. Por eso Juan es el que va a ir delante como el profeta Elías, anunciando y dar conocimiento acerca de salvación, pero para el perdón de nuestros pecados. El mensaje era de Juan, si ustedes recuerdan, más adelante, era: arrepiéntanse, crean en el mensaje que va a venir uno más grande que yo, pero arrepiéntanse, y los bautizaba en eso. El propósito de Juan era decir a Israel y a nosotros también: la salvación no es para librarte de un gobernador itinerante, no es para darte una mejor vida, para mejorar tu salud. Jesús vino para algo mucho más grande en cada uno de nosotros. Él vino para instituir un reino claramente más grande que algo físico. Jesús vino a librarte de un amo tirano, un amo perverso como es el pecado en cada uno de nosotros. Y el verso 78 nos dice que esto nace de lo más profundo de nuestro Señor. Verso 78 dice: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, que con la aurora nos visitará desde lo alto, para dar luz a lo que habita en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en camino de paz. ¿A quién se le hace esta imagen? Es Cristo. Dejó de hablar otra vez de Juan el Bautista y dice: desde lo más profundo de Dios, desde las entrañas mismas, haciendo una forma de, claramente Dios no tiene entrañas, pero dice: sale de Él esta misericordia. ¿Quién sale de Él? Es Cristo. Como la aurora, como este sol naciente, está dando luz a aquellos que están en tinieblas.
Hace poquito vimos en Génesis cómo el Señor había hecho un pacto. En Génesis 22 también le recuerda otra vez a Abraham. Aconteció que después de estas cosas Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y Dios le dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y se fue a hacer eso. Él obedece porque el Señor le había dado tantas promesas y dice: de alguna manera el Señor va a proveer algo. Y después más adelante, 22:11, mas él, ya a punto de matar a su hijo, mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y el ángel le dijo: no extiendas las manos sobre este muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios y que no me has rehusado tu hijo único. Y él respondió: por mí mismo he jurado, en el verso 16, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no has rehusado a tu único hijo, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena de la orilla del mar, y tus descendientes poseerán la puerta de sus enemigos, y en tu simiente será bendita todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. ¿Saben cómo va a bendecir el Señor a las naciones? Como Él no rehusó su hijo, Dios sí rehusó su hijo y lo entregó. No voy a proteger a mi hijo. Él lo mató, lo entregó, lo destruyó en la cruz. Por eso Zacarías y cada uno de nosotros deberíamos decir: bendito sea el Señor por su gran misericordia que ha tenido con cada uno de nosotros. Porque a través de Cristo ha llegado la luz a este mundo. Él ha venido a librarnos, no de una cosa terrenal, ha venido a librarnos de nosotros mismos, de nuestro pecado, y nos ha dado luz, como termina diciendo, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en camino de paz y volver otra vez a esta paz que el Señor quería, restaurar esa paz para cada uno de nosotros. Él nos ha visitado desde lo alto para guiar nuestros pies en caminos de paz. Dice Miqueas 7:18: ¿qué Dios hay como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistas en su ira para siempre. No persistirá en su ira para siempre, porque se compadece en la misericordia. Verso 19, 7:19: volverá a compadecerse de nosotros, hollará nuestras iniquidades, sí, las arrojará a las profundidades del mar, todos nuestros pecados. El 20: otorgará a Jacob la verdad y a Abraham la misericordia, las cuales juraste a nuestros padres desde los días de antaño. Para recordar la idea central de este texto, Dios es digno de alabanza. Quiero que realmente pensemos: Él merece nuestra alabanza por lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Y lo que vemos en el texto es porque Él ha venido a redimirnos y a salvarnos por su entrañable misericordia, que recuerda y cumple su pacto. Tenía varias aplicaciones, pero por cuestión de tiempo simplemente pensemos en algo. Si no estás en Cristo, con todo lo que significa la adoración, deja de adorarte. Es básico. Adora a aquel que merece toda la adoración y es digno. Y si somos cristianos, adora a Cristo con todo lo que la palabra significa, por lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Nuestra boca no debe haber queja, no debe haber murmuración, sino alabanza a Dios por lo que Él es, porque Él ha decidido venir y salvarnos a cada uno de nosotros. Como un sacrificio vivo, dice Romanos, que nosotros alabemos entendiendo aquello que el Señor ha hecho, en respuesta a lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Vamos a terminar alabando a Dios. Vamos a recordar, como habíamos visto al principio de la reunión,
eh, una doxología significa una alabanza a Dios, una respuesta a lo que Dios hace, en expresión de gratitud, en reverencia, en adoración a Dios, una forma de reconocer y proclamar la grandeza y la majestuosidad de Dios. Y esto no lo hacemos simplemente en 5 minutos que vamos a cantar una canción, sino el resto de nuestra vida. Adoremos a Dios realmente, no simplemente cantando, viviendo de una forma que le agrade. Nosotros somos librados, pero para algo ahora, como decía hoy el canto, que vivamos voluntariamente en paz, lo hagamos de voluntad, en santidad. Vamos a pedirle a Dios que nos haga recordar estas verdades el resto de nuestro día y vamos a cantar a nuestro Dios.